Venga. Buenas noches, muchas gracias y disculpen la molestia, de verdad que uno no está preparado para la vida moderna. Tengo yo más sofocón que va a presentar. Es para mí un honor además darle la bienvenida a Juan Carlos Castillo Armentero, porque esta visita aquí a este centro de verdad que estaba ya siendo muy esperada por mi parte, pero es de agradecer porque es una persona que, como todo el mundo lo conoce, tiene una agenda ocupadísima, está en todos los fuegos que puede, y venir aquí siempre ha sido mi interés, pero no había manera, gracias a la intermediación de nuestro joven doctor Javier Villana, que ha hecho que esto sea un poco más rápido y que pueda culminar. Menos mal. No conocía yo personalmente a Juan Carlos, no tenía ese gusto, pero sí, como director de la revista Órdago, junto con mi compañero Manuel Fernández, sí había tenido el placer de trabajar y de leer algunos trabajos tuyos, bueno, allá de cuando trabajabas y eras coordinador de la revista de Arqueología y Territorio Medieval, en 2003 o por ahí. Ya yo trabajaba en algunos artículos suyos, los citaba, etc. Y precisamente hablando el otro día con un cronista, amigo común, Carlos Ramírez Perea, de Villa de Amparo, comentábamos que la provincia de Jaén tiene una suerte increíble. Y es que dentro de la provincia de Jaén se dan los tipos de administración territorial en edad media casi en su completa totalidad. Tenemos territorios de realengo, de señorío, tenemos territorios de las órdenes de Calatrava, de Santiago, incluso la de la Granada Real, tipo de abadía, cosa que es muy complicado encontrar en otras zonas de España, todas juntas. Y en la parte que nos toca a nosotros tenemos la orden de Calatrava, Villamontalvo de señorío, realengo, Torre del Campo y prácticamente nosotros también en Comunidad. Por lo cual, imaginaros el patrimonio tan rico que tenemos dentro de lo que es la orden de Calatrava, ese patrimonio monumental, que es de lo que venimos aquí a hablar hoy, o de lo que nos va a hablar hoy, sobre ese patrimonio monumental y su mejor manera de conservación posible. Yo no quiero entreteneros más, y menos después de todo lo ocurrido, así que Javi, cuando quiera, los tratos los tienes tú. Muchísimas gracias. Bueno, señores alcaldes de Torredonjimeno y miembros de la Corporación Municipal, presidente y miembros de nuestro entrañable casino de Torredonjimeno, amigos todos, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la conferencia que esta semana nos propone el Círculo de la Unión de Torredonjimeno y en la que se me ha encargado de presentar brevemente al profesor Juan Carlos Castillo Armentero. Algo que ya le adelanto es para mí todo un honor como antiguo alumno suyo que fui. El doctor Castillo Armentero es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Jaén y cronista oficial del vecino municipio de Torre del Campo. Estudió la licenciatura en Filosofía y Letras con especialidad en Geografía e Historia en la Universidad de Granada y se doctoró en la Universidad de Jaén en 1995 con una tesis doctoral titulada Introducción arqueológica a un proceso histórico, el poblamiento emiral en la campiña de Jaén, dirigida por el que él denominó su maestro, el reconocido medievalista don Vicente Salvatierra Cuenca, y en la que obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Tras varios años ejerciendo como arqueólogo profesional, en 1993 empezó a trabajar en la Universidad de Jaén como profesor ayudante en el Departamento de Territorio y Patrimonio Histórico y en 1998 consiguió mediante el concurso oposición su plaza como profesor titular en el área de Historia Medieval. Finalmente, en abril de 2018 y también mediante el concurso oposición, obtuvo el nombramiento de catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Jaén, puesto que sigue desempeñando en la actualidad. En cuanto a su faceta investigadora, hemos de destacar su labor como director de diversas investigaciones arqueológicas centradas en núcleos urbanos de la provincia de Jaén, como Andújar, Sabiote, Baeza, Arjona y la propia ciudad de Jaén. No obstante, si hay algo por lo que es conocido el doctor Castillo Armentero en el mundo académico, es por su trayectoria investigadora sobre los castillos durante la época medieval, algo a lo que paradójicamente hace honor su apellido, ¿no? Ha sido director de numerosos proyectos de investigación arqueológica en las fortificaciones medievales del Alto Guadalquivir, como Sabiote, Mármol, Jaén, Torreperogil, Lopera, Alcaudete, Gilibaile, La Guardia, y no sigo porque podríamos estar hablando de Castillo hasta mañana, ¿no? En la actualidad forma parte de varios equipos interdisciplinares que coordinan las labores de restauración y puesta en valor de estos castillos y es uno de los asesores científicos de la conocidísima Ruta de los Castillos y las Batallas dependiente de la Diputación Provincial de Jaén.
En esta línea es miembro del grupo de investigación del patrimonio arqueológico de Jaén, del que fue investigador principal, y del Instituto Universitario de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, conocido por todos como el CAI. Participando asimismo en diversos proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas y a la vez ha intervenido en numerosos contratos de investigación y desarrollo con instituciones gubernamentales como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén, numerosos ayuntamientos de la provincia, Agenda de Desarrollo Rural, etc. En fin, el resultado de su trabajo es un sinfín de publicaciones como monografías, capítulos de libros o artículos en revistas científicas. Por solo citar algunos de ellos, pues destaco su libro Guía Arqueológica de la Campiña de Jaén, La Campiña de Jaén en época viral, siglo VIII-X, Transformación urbanística de Andújar a través de la muralla medieval, etc. En el ámbito docente, el profesor Castillo Armentero ha sido director de varias tesis doctorales y antiguas tesinas de licenciatura, actuales trabajos fin de grado y fin de máster, siendo un profesor que ha conseguido crear escuelas entre sus discípulos. Actualmente imparte o ha impartido clases en el grado en Geografía e Historia de la Universidad de Jaén, grado en Arqueología también de la Universidad de Jaén, grado en Historia del Arte, y también en el máster en Arqueología de los Paisajes Culturales de la Universidad de Jaén. Más allá de la docencia reglada, también ha impartido clases en programas formativos como cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, de la propia Universidad de Jaén, también en el programa universitario de mayores, etc. Asimismo, tenemos que destacar su capacidad de gestor, ocupando diversos cargos de gestión en la Universidad de Jaén, tales como vicerrector de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado, secretario de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ¿no? Director del Departamento de Patrimonio Histórico y otros tantos cargos que no cito por no alargarme en mi presentación más de lo necesario. Finalmente, para quienes hemos tenido la inmensa suerte de ser alumnos suyos, y en esta sala estamos varios, ¿no? Don Juan Carlos ha sido sin lugar a dudas uno de esos profesores que marcan. En mi caso particular no puedo dejar de evocar sus intensas y fructíferas clases de Historia Medieval de España en tercero del grado de Geografía e Historia. Una hora suya en la facultad podía equivaler a varias pizarras repletas de nombres de monarcas cristianos, de mires medievales, a infinidad de fechas, a varios mapas con evolución histórica del Reino de Asturias, de los reinos de Taifa, y de las cuales podíamos tomar fácilmente en una hora unos 20 o 30 libros de apuntes, y sabéis que no exagero. Sin más, os dejo con el profesor Castillo Armentero al tiempo que os emplazo a que os empapéis de las nociones que hoy nos va a aportar sobre el patrimonio de nuestro pueblo en época bajo medieval. Pues muchas gracias. Primero, agradecer al Círculo de Unión la invitación que me ha cursado para estar esta tarde con ustedes. Me sorprende que vengan a escucharme con los tíos que se están en la casa, en una mesa camilla, tomando un café, una tira o algo por el estilo. Muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es que tenía ganas de volver a Torredón Jimeno. Yo creo que ya es la cuarta vez que vengo a hablar de los castillos de la Orden Militar de Calatrava en este pueblo, ¿no? Alcalde, también saludarte. Para mí es muy emotivo que estés aquí, porque hace poco estuvimos recorriendo algunas de estas maravillas que tenéis en el pueblo, y gracias a Javier, porque todo lo que dice de mí es consecuencia ya de los años y de las canas. Lo que describe es un currículum académico que prácticamente por todos los compañeros que están aquí en la universidad pues lo tenemos, ¿no? Es obligación que tengamos esto, ¿no? Pero yo recuerdo a Javier, y además a veces que en su grupillo le tiraba de la oreja, de Javi, no te juntes con ese plan no te lleva a buen sitio. Me hizo caso y a la prueba está aquí. Claro, le he dado clases, he tenido la suerte de darle clases, pues la verdad es que Torredón Jimeno ha llevado a la UNSG muy buenos alumnos, y a los cuales me remito, aquí hay algunos de ellos que sacaron sus títulos con honores, y algunos de ellos pues están en la universidad. Esperemos que se consoliden, que sea la renovación generacional, y otros que están en vía de camino, pues que también lo hagan, ¿no? Porque la verdad es que esta materia aquí que tenéis aquí en tu pueblo es maravillosa, ¿no? Bueno, cuando recibí el correo de Luis, que me pedía que me centrara en el Museo del Cubo, ¿vale? Y yo le dije, bueno, el Museo del Cubo va para un ratito, pero no
solamente el molino del Cubo lo que tiene Torrejimeno tiene, atesora, me escuchan, atesora un enorme patrimonio histórico. Es un tesoro que yo no me lo he inventado ahora. Fíjense, este es un señor, se llama Gabriel Alomar, es un arquitecto que, bueno, allá por el año 1974, este señor se le encargó dar un discurso en el Día Nacional de los Castillos, y ese Día Nacional de los Castillos se celebra en Jaén. Y este hombre tuvo la bondad de centrarse en explicar un poco lo que tenía Jaén, y se sorprendió. Y fíjense que yo le marco ahí que en el 74 él hablaba de 85 castillos, ¿vale? 85 castillos, pero parece que fue un hombre visionario, porque lo que nos dice ahí es que es una de las provincias españolas que pueden llevar a gala la enorme cantidad, y está diciendo 85. ¿Saben ustedes cuántos tiene ahora mismo el Ministerio inventariado en la provincia de Jaén? Y somos la primera de España, 256, ¿vale? Les puedo decir que nosotros actualmente en nuestro inventario casi duplicamos esa cifra, ¿vale? Eso se debe, como ahora verán, a un proceso de frontera consolidado a lo largo de mucho tiempo y a unos avatares históricos que voy a intentar explicarles en breve. Pero además este hombre fue muy visionario, porque ahí no habla de la joyita, ¿no? Pero habla de la crisis del turismo de costa. Qué casualidad, 74, estamos en el 2024, este hombre tuvo que ser visionario de muchas narices. Nos habla de las posibilidades que tendría nuestra provincia lanzando esto. Esto ha sido, esta visión, esta sensibilidad por este patrimonio, es lo que a mí me llevó a estudiar historia medieval. Porque a mí me gustaban los castillos, nací predestinado, mi padre me puso el apellido Castillo, y mi hermano y yo pues tuvimos que coger la senda de las fortificaciones como le daba mi señor padre, que es padre casi. Muy bien, pues eran unos elementos que estaban ahí, que los veíamos cada vez que nos movemos por la provincia, pero que estaban absolutamente olvidados y desaprovechados. Y llegó Juan Eslava. Y Juan Eslava hicimos, no fue profesor mío, pero casi, ¿no? Tengo muy buenas relaciones con él, y él y yo pues, empezamos a trabajar sobre el castillo de batalla. Se montó la ruta de castillo de batalla, pero no entró, lógicamente, no podía ser de otra manera. Pero yo siempre insistía, y a medida que he ido conociendo más nuestra provincia y este rico patrimonio, insistía siempre en el hecho de que, bueno, la ruta de castillo de batalla tuvo un origen que era centrarse en la zona occidental de la provincia, pero que se quedaba corta, porque Jaén tenía maravillas en la Sierra de Segura, en la Loma, en el Condado, allá donde vayamos. Y tenemos otra ventaja, que no la tienen otras provincias de España, la que se nos pueden aproximar por frontera, no la tienen. Y es que nosotros tenemos, voy a utilizar otra vez el término, atesoramos fortificaciones diversísimas, desde unos castillos que nosotros llamamos Josún campesinos. Josún significa refugio campesino, de poblaciones que se van refugiando de las agresiones o bien de los califas, o los emires, o bien de los propios señores feudales. Son castillos, bueno, que se llaman castillos porque sirven de refugio, pero lo que tienen son cerros muy escarpados, con una espalda de madera o de piedra, pero ahí no hay torres. Eso me decía Juan Eslava. Juan Carlos, yo cuando estaba haciendo la tesis, buscaba en todo lo que decía la crónica el arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada de los castillos que había en Quesada. Y decía, y había unas 50 y tantos castillos, decía que había, pero yo encontraba 4. Digo, claro que tú buscabas castillos con torres, ¿vale? Murallas, pero no buscabas los castillos campesinos, y ahí hay. Y tenemos muchos, y más que van a ir apareciendo a lo largo. En nuestra Sierra Sur tenemos unos cuantos, ¿vale? Bueno, no podéis imaginar Sierra Morena en nuestros parques naturales. Muy bien, pues esa ventaja nos lleva a que tengamos algunos castillos palacios tan impresionantes, que se conservan maravillosamente bien, y Javier lo conoce, que son Sabiote y Canena, de Francisco de los Cobos. Que allí trabajó la CREN, la nata, y lo mejorcito que había en Europa, de ingenieros militares, de canteros, arquitectos, como Vandelvira, Benedetto de Rávena, Esteban Janetti, en fin, una serie, un plantel de individuos que, bueno, que a veces tienen esos albañiles de tener a la mejor empresa constructora trabajando en tu casa, que no era fácil. Muy bien, pues, este señor ya fue visionario. ¿Cuándo surge esa capacidad o esa ventaja que tenemos sobre el resto? Bueno, pues viene a partir de esto, el avance cristiano y la crisis de Al-Ándalus, que nos va a generar que a partir de 2 batallas decisivas, una que es Alarcos en 1195, pero sobre todo las naves de Tolosa,
haya un cambio radical, muy radical, en lo que es el dominio del centro de la península ibérica. El norte ya lo damos por perdido, pero el centro de la península ibérica por parte de los musulmanes. Tanto el imperio almorávide como el imperio almohade no lograron frenar ese ímpetu, y sobre todo a partir de esa promulgación de cruzada que fue la Nava de Tolosa, donde reyes que habían estado años antes dándose de galletas en la frontera de su reino, ahora son capaces de dar una fuerza para hacer frente a algo que, bueno, se le venía encima, y que el propio Papa decía, como perdáis aquí, van a por Roma, vienen a por Roma, la cristiandad está sobrevenida. Es una batalla que está muy endiosada, pero bueno, fue una batalla muy importante en ese sentido. Bueno, pues a partir de ese momento nos vamos a encontrar que la antigua estrategia de conquistar plazas, que la hicieron algunos de los monarcas, en concreto hubo un monarca que se llama Alfonso VII, que tuvo la brillante idea de intentar dividir al Al-Ándalus. Y en varias incursiones, apoyado por catalanes, va a conquistar la zona, va a conquistar algunas plazas de la zona oriental, y se plantó en Almería, ¿vale? Ayuda de pisanos, de genoveses, de catalanes, se planta en Almería, pero Alfonso VII llegó a conquistar pues, plazas importantes como Andújar, Úbeda, País, pero conquistaba las plazas, no el territorio. En el momento que los almorávides y los almohades se hicieron fuertes, se acabó. El problema que tuvieron también los almorávides y los almohades fue que los andalusíes, los autóctonos, los de aquí, los que llevaban aquí toda la vida, no se extrañen, visigodos convertidos al Islam, muladíes, que habían convertido en jefe de frontera, fueron los que le estaban también haciendo, hostigando, y entre ellos uno que vamos a hablar a continuación. Porque la Nava de Tolosa se produce en 1212, ¿bien? En poco tiempo, 1236, cae Córdoba. Sevilla no tarda mucho. Pero es que Cádiz se conquista en 1264. En prácticamente 50 años se han comido todo el Valle del Guadalquivir. ¿Qué ha pasado? Pues lo que le digo, los almohades no son capaces de frenar, y lo intentaron, que después de las Navas de Tolosa no se acabaron los almohades, ni mucho menos, y lo intentaron por Portugal, lo intentaron por varios sitios, pero no lo consiguieron. Sin embargo, nos encontramos con un rey que se llama Fernando III, que tuvo la lucidez de llevar a cabo una política muy interesante que la están reflejando en esos mapas. Lo que consigue Alfonso VIII es eso que tiene usted arriba, eso que les marco aquí con el puntero, es ese territorio, son una serie de plazas que sirven de cabeza de puente para lo que él va ya preparando, y es el desembarco en el Valle del Guadalquivir. Ha conquistado Castrocerral, ha conquistado Baños de la Encina, ha conquistado Vilche, y ya tiene un territorio con el cual empieza a operar. Y es un territorio que, bueno, a él le vino muy bien, porque la batalla de la Nava de Tolosa se celebra en un sitio hostil, muy complicado, pero que a él tuvo ventaja, porque los almohades no pudieron desarrollar su estrategia de combate, que es mover a la caballería ligera y envolver a los ejércitos cristianos. Al arco los machacaron por precipitarse a Alfonso, pero aquí Alfonso, durante 2 días estuvieron los musulmanes no querían combate, lo querían frenar, lo querían asustar. Decía, por aquí no vaya a pasar. Pero cuando lograron ponerse en situación y el califa Al-Nasir no tuvo más remedio que hacer frente, los cristianos tuvieron la suerte de encontrarse con un territorio donde el campo de batalla, que es una cuesta, pero no podían los musulmanes desplegar la caballería ligera, porque hay barrancos. Entonces, lo que sí actuó ahí muy bien fue la caballería pesada cristiana, que arrambló con todo el ejército normal. Eso es lo que hace Alfonso VIII, y es lo que hereda Fernando III, porque Fernando III empieza no a conquistar plazas, empieza a conquistar territorio, cuyo objetivo principal es el siguiente, es encerrar en esa pinza que tienen ahí, en ese espacio amarillo, los núcleos más importantes que todavía controlaban, que es Andújar, que es Arjona y Jaén. Porque antes habían tenido la suerte, Fernando III había tenido la suerte de encontrarse con un personaje que se llama Al-Bayazid. Y Al-Bayazid es un almohade que se está enfrentando a otro almohade que se llama Injusto. Y además estos se están enfrentando a su vez por conquistar otros territorios y llaman a los cristianos como mercenarios para que lo apoyen. Y Al-Bayazid pues,
no tuvo ningún escrúpulo en pedir la colaboración de Fernando III, pero Fernando III le puso la factura y le puso un facturón que le va a llevar a que, bueno, empiece a hacerse dueño de toda la zona occidental de nuestra provincia. Y ese territorio, que a la postre en el que estamos, va a ser determinante a la hora de, de llevar a cabo o crear o conformar el señorío de la Orden Militar de Calatrava. En 1224, como le decía Vallesí, va a entregar Martos y Andújar a Fernando III, le va a entregar este territorio que tienen ustedes aquí, y Fernando III en 1228, consciente de que él no tiene la capacidad militar de soportar los envites que pudieran llevarle a cabo el propio Hijú o incluso otros enemigos musulmanes, es consciente y decide entregar ese territorio a la fuerza de choque, a la fuerza de élite que en ese momento eran las órdenes militares. Están bien pertrechados, son guerreros preparados para el combate y decide entregarlo. En 1928 ahí lo tienen, entrega la Orden de Calatrava, la fortaleza de Martos, y promete la entrega, para que fueran conquistadas, de Porcuna, Víboras y algunas tierras en Arjona. Bien, eso es como se gesta el señorío de la Orden de Calatrava. Y lo que le hace o que le va a entregar el Fernando III a la Orden Militar es buena parte de dos distritos administrativos musulmanes, se llaman Iklins, que son concretamente el de Porcuna y el de Marto. Este territorio que yo les marco con esos polígonos de Thyssen son lo que va a entregar. Bueno, la Orden, a partir de ahí, empieza a elaborar, empieza a conquistar, empieza a hacerse con el control, y ahí tiene una secuencia que va desde 1228, con estas primeras entregas, hasta 1434, que no por conquista, sino porque permuta, como otros nobles o como propia corona, le permuta y le entregan a Arjona, Arjonilla, La Figuera, Canena, es decir, conformando un enorme territorio que no se ciñe exclusivamente a lo que es nuestra zona, sino que la Orden Militar era un poderoso señor. El maestre de la Orden Militar, ya se puede usted imaginar quién es, ¿no? Primo hermano, casi hermano del rey, porque todas esas posesiones que tienen ustedes en ese mapa pertenecen a los diferentes señoríos que tienen las órdenes militares, y se fijan ese territorio central de Castilla-La Mancha, donde tienen un peso muy, muy importante, porque fueron prácticamente los que se enfrentaron al Almorávide y al Almohade para intentar conquistar ese espacio. Y ahí tienen ustedes lo que tiene la Orden Militar de Calatrava. Madre mía, todo ese poderío. Bueno, pues en nuestra tierra ellos son los que van a conformar dos grandes encomiendas mayores. Una va a estar en Martos, yo creo que la más importante, la que está más cerca de la frontera, la más caliente, y otra va a estar en Suma, más relajada. No digo que lo estuviese caliente, pero más relajada. Pero Martos está muy cerca de Granada, está muy cerca de los nazaríes. Los gazules, los benemerenes, los nazaríes van a estar continuamente hostigando estas tierras con Racía, Algarada, etcétera, etcétera. ¿Cómo organizan esto? Pues ya ven, una encomienda mayor, que funciona como una encomienda, y buena parte del territorio lo van a dividir en encomiendas. Ahí tienen un poco la organización. Y de cada encomienda pues dependía una serie de villas, aldeitas, ¿vale? Que, bueno, tenían que subvencionar, sufragar los gastos que tenían esa encomienda. Como ven, no todas están aquí en el occidente, ahí tienen ustedes Sadiote, Canena, Recena. Es decir, que hay encomiendas, ya lo ven, en ese mapa que les pongo, tienen ustedes la manchita de color de la Orden de Calatrava, que fue pues, gestando un importantísimo señorío en esta zona del Alto Guadalquivir. Y como buenos señores feudales, cuando reciben ese territorio, pues lo van a defender con uñas y dientes. Y lo que tienen ustedes aquí es una frontera viva. ¿Se acuerdan ustedes de la pinza? Donde decía Arjona, Jaén. Bueno, en ese momento, toda la zona occidental se nos está llenando de fortificaciones. Ahí le he puesto algunas. Los triangulitos blancos son castillos, los triangulitos negros son torres, y los circulitos van simbolizando 5 y 10 kilómetros. ¿Cómo se pasa de aquí a allí sin que seamos vistos? ¿Cómo entro sin que seamos vistos por esas torres almenaras y castillos rurales que siembran todo este España? Eso es imposible. Todo ese espacio coincide prácticamente con la carretera que nos lleva a Porcuna. Ese espacio vacío que está entre Torremenzalá, ¿vale? Ese espacio es donde ahí hay candela, y de la buena, ¿vale? Ahí es donde
prácticamente se establece un hinterland, que es una tierra de nadie, donde a ver quién habita eso. Si estoy sembrando patata, por decir algo, ¿no? Y vienen y me la van a robar, o estoy con mi ovejita y me la van a robar. Esa era una zona muy complicada. Tan complicada que los reyes tienen problemas para repoblar estos territorios, y la orden, por supuesto, que también los van a tener, ¿vale? Van a tener que atribuirles una serie de derechos, de privilegios, para que aquí viniera gente a poblar esto. Y ¿quién se viene a defender un castillo de frontera? Cuando no estoy allí, estoy acá. Es muy difícil. Y hay un derecho, se llama el derecho domiciano, que permitía a algunos individuos de pedigrí, robadores, asesinos, violadores, no traidores, los traidores se los quitaban del medio, pero todo aquello que habían cometido delitos venían a penar sus culpas. Gente condenada a pena de muerte venían a penar sus culpas aquí. Y ya se puede imaginar el caché de personal que cuando podían entraban en Granada. Se lo puede imaginar, ¿no? Pues con eso vale. Bueno, nuestro castillo no fueron siempre epicentro de enfrentamientos entre musulmanes y cristianos. Ese mapa que les pongo es un enfrentamiento que va a surgir en un momento muy concreto, las guerras civiles de finales del siglo XIV y del siglo XV, donde la orden militar de Calatrava, pues a veces estaba con el rey y a veces no estaba con el rey, y enfrentamientos a verlo oídos, ¿vale? Y eso le costó a la orden muchos problemas, muchísimos problemas. Pues los castillos estos, que parecía que ya no tenían ningún problema con musulmanes, los van a tener contra cristianos, porque Pedro Girón, maestro de la orden de Calatrava, estuvo haciéndole la puñeta al condestable Leanzo todo lo que pudo en las tierras de Jaén, y el condestable tampoco se quedó manco. También cada vez que venían a sacudirle un poquito a los calatravos de esta zona, ¿no? Bien, como decía, el epicentro, el núcleo más importante que tiene la orden de militar está aquí, en la encomienda, la gran encomienda mayor de Martos, donde a veces nos confunde, pero habla de que como si hubiese todas encomiendas, una en el pueblo, en la Villa Baja, y otra en la Peña. Torredonjimeno siempre viene relacionado, sobre el teólogo, como ahora verán en los libros de visita antiguos, viene relacionado con la Peña, siempre con la Peña, ¿vale? Porque los trabajos que han hecho mis compañeros, José Luis Serrano y Juan Icano, todo el pegou de Martos, evidencia. El otro día me dejaba sorprendido José Luis, que explicaba que casi el 95% del recinto de muralla de Martos todavía es posible recuperar. Está entre las casas, las calles, es decir, que si se hace una labor como la que estamos haciendo, por ejemplo, en Arjona, o estamos haciendo en Andújar, haciendo lo que nunca se tenía que haber hecho. Nosotros ahora estamos quitando las casas que se adosan a la muralla, para ver la muralla. Vale, eso está subiendo. No mucho quebrador de cabeza, porque yo no sé aquí, imagino que pasará como en el mío. El casco histórico de mi pueblo está vacío, con un montón de casas en venta. Está corriendo el Saliente, está corriendo la Almuzar, está corriendo el Marto, está corriendo muchos sitios. Es la ocasión para empezar a darle otra imagen, o recuperar la antigua imagen que tuvieron nuestros espacios, ¿no? Bueno, y le traigo a colación esto, la Peña de Marto, un sitio inaccesible, al que siempre, por lo menos la última visita, siempre aludí de que Torredonjimeno tuvo, que es el deudor de tributos, de impuestos relacionados con esta fortaleza. Porque el comendador de la Peña no vive en la Peña, vive aquí, vive en Torredonjimeno. Y eso nos lleva a pensar que si un alcalde o alguien, representante de maestres en Marto, no tuvieron que tener muy buena amiga, sobre todo, ya lo digo, muy tardío. Lo que tenía ahí es una aportación conjerrada que hemos realizado en la Peña de Martos, que la estoy excavando ahora, esta hemos hecho una primera fase, y lo que tenéis aquí, en ese edificio rectangular, creemos que es una ermita, bajo la vocación de Santa, dice el texto, Santa Bárbara, creemos que es Santa Bárbara, ¿vale? Patrona del artillero, ¿no? Pero lo que tenemos ahí, ese espacio tan bien organizado, tan geométrico, pudo ser una residencia de algún noble. Lo que pasa es que cuando leemos las fuentes y leemos la antigua visita, donde nos sitúa la casa, la residencia del alcaide, es aquí, es en el recinto más inexpugnable. Joder, ¿ha subido usted a la Peña alguna vez? Sí. Si se acuesta, cuando llegamos dice, ostras, y encima lo hacen un foso, con un puente de ladizo. Esto es la pena, ¿vale? Bueno, pues el Fiorrada, le digo a Enrique porque el Fiorrada no ha permitido ver esto. Si les paso la imagen,
primer sondeo en la frente, que lo tiene. El Georrada nos está permitiendo planificar nuestras actuaciones para intentar bueno, recuperar esta joya, ¿no? Ahí lo tienen ustedes, con muchísimas cosas constructivas, pero todo lo que el Georrada nos está sacando a la luz no nos está mintiendo. Lo vamos a ir poco a poco recuperando. Y aquí tienen ustedes un libro de visitas de 1550, donde dos freires, visitadores, el comendador de Montachuelo, Fray Hernán Chacón, y el Fray Gonzalo de Calatrava, prior de San Benito de Porcuna, aquí los vecinos, pues vienen a hacer una inspección. Y bueno, en ese momento el que era el comendador de la Peña de Martos, este señor Luis de la Cerda. Bueno, pues en el libro, en la visita nos está diciendo que, oye, que no tiene que pagar unos diezmos, pero oye, que tu huerta palacio, vámonos al castillo nuestro, tu huerta palacio, casas de aposento, en fin, tinajas de vino y de aceite. Y sigo, porque lo que me está describiendo este señor es lo que tenía el comendador de la Peña de Martos, su palacio. Y sin lugar a duda tiene que ser la fortaleza, convertida ya en tardío, renovado el siglo XVI, en un castillo-palacio. Otra cosa genuina que tiene Torredonjimeno, que tuvo una fortificación militar, pero que, gracias a la intervención de estos señores, se está convirtiendo en palacio. No es exclusivo. El castillo de Lopera, que es una iglesia fortificada, se convierte también en un palacio. El Alcaudete, también lo hemos visto, con un castillo militar, se convierte en un palacio. En La Guardia, es una tónica general al final, que los nobles de medio pelo pues, quieren imitar a la grande nobleza y quieren crear en su residencia un espacio lúdico muy importante, ¿no? Y le traigo esta imagen por otra cosita que va a estar muy relacionado con el primero y con el molino del Cubo. Esta es la encomienda de Porcuna. La torre de Montil no es la torre de homenaje, la torre de homenaje estaría más o menos por la zona donde le estoy poniendo la flecha, pero esa torre tiene un nombre y apellido, quien la manda a construir, porque deja su huella, deja su impronta. No lo olviden, porque la vamos a ver luego en el molino del Cubo. Vamos a hablar de su castillo. Yo tuve la gran suerte de conocer las excavaciones que se hicieron allá con la escuela de talleres, las primeras excavaciones arqueológicas, y tuve la suerte de visitarla y escuchar las directrices de ese momento que la estaba haciendo Rafael Liscano, que era el arqueólogo que fue haciendo esta excavación. Yo discrepaba, no estoy de acuerdo con la opinión de Rafael Liscano, porque el sistema defensivo que tiene este castillo, me estoy refiriendo a esas carpas, no son escarpas de época islámica, ni mucho menos. Yo ya siempre dije que este castillo es una obra calatrava, que la construcción es calatrava, sobre algo islámico. ¿Puede ser una fortificación? No lo sé. El epicentro está muy alterado. ¿Podría ser una alquería? Sí. Una alquería, un lugar que pudo tener una cerca, sí. De ese tipo de alquería tenemos unas cuantas también, Jaén, ¿vale? Pequeños núcleos rurales que tenían una pequeña cerca o tenían una torre. Mi pueblo, por ejemplo, pudo tener una torre. Bien, las excavaciones se centraron prácticamente, ya lo ven ahí, se centraron en ese sector y ahí documentaban materiales de una existencia de un pasado musulmán. Pero, dado el grado de alteración que tenía todo esto, yo discrepo con Rafa, no lo considero musulmanes. Estas plantas, esas torres esas plantas de torres no son islámicas, son calatravas, las tenemos en el Alcaudete, las tenemos en Víboras con esas esquinas redondeadas, que son consecuencias de actuaciones arquitectónicas que están intentando centrarse o defender estos castillos de una incipiente, de una primitiva artillería. Si son de tapial, el muraño entra y se queda ahí, y ese explosivo revienta la muralla. Pero si es de piedra y además no paramentos horizontales, sino que actúa como un escudo que rebota esos proyectiles. Por tanto, consideramos que este castillo, la estructura, ¿vale?, que están viendo, no es ni mucho menos una estructura de origen islámico, sino que, pese a todo, es una estructura de época, como digo, calatrava. Y ahí tienen un poco las imágenes que en su día pues, nos iban mostrando esa secuencia transformada de este castillo, ¿no? Esas plantas, esas torres circulares. Y, ¿no?, lo último, esto lo visité cuando
estábamos saliendo de la pandemia, creo recordar. Y dos alumnos míos, pues estábamos haciendo una excavación y se echando en contacto conmigo, me hice una visita, cuando lo vi, bueno, ellos me estaban explicando un poco que relacionaban esta estructura con unos bancales de aterrazamiento, de jardines, del espacio trasero del castillo, y yo le dije que no, yo no lo veía, porque yo lo que estaba viendo ahí es un foso, ¿vale? Además, acentuado, rompiendo la base geológica, y al otro lado del foso lo que tenemos es una antemurada, y eso me recuerda al Cabrete, en la defensa islámica del Cabrete. Eso sí podría ser la cerca de algo que pudo ahí. El problema es que en 1351 Fernando III hace el deslinde de las tierras de Jaén con las tierras de la Orden de Calatrava, porque aquí no se ponían de acuerdo nadie, no sabía nadie por dónde estaban las líneas, y generaba muchos problemas. Tuvo que venir el rey propio con el orden. Y claro, ¿qué hizo el rey? Lo hizo en otro sitio, en nuevo. Cogía a los moros sabidores. Y ellos decían, las lindes entre el distrito de Marto y el distrito de Jaén iban por aquí. Y Fernando III lo que fue es colocando los mojones. ¿Vale? Qué raro. Se cita Jamilena, se cita el Berrueco, se cita Torre del Campo, se cita los sitios, y Torre de Jimeno ni se cita. Estamos hablando de 251, 4 años después de la conquista de... O eso, si hubiese una fortificación lo hubiese utilizado como referente. Posiblemente fuese una alquería, con una cerca en un estado deplorable o algo por el estilo. Para mí, este castillo es Calatrava, no me cabe ninguna duda. ¿Vale? Bueno, y llegamos al momento idóneo. El siglo XV, el maestre, no comendador, el maestre, Luis González de Guzmán, ¿vale? Que, bueno, tiene una dirección de la orden del principio del siglo XV, pues va a llevar a cabo una serie de labores para convertir esta casona de la orden en una residencia en condiciones para su comendador, para el comendador de la Peña, no se olviden de la Peña. Yo tuve la suerte también de conocer esto en un estado bastante deplorable, en el sentido de que mis alumnos de aquella época de las antigüedades colaboraron con la escuela taller para poner en valor esto, limpiarlo, sanearlo, sacarlo, darle vida. Y quedó maravillosamente bien. Cuando ponemos interés, donde todos los vecinos apuestan, todos los agentes políticos apuestan por esta maravilla, ya le decía, lo que atesoran ustedes, esto no lo encontramos en muchos sitios, ¿no? Esto artesanado no lo encontramos mucho, con su escudo de armas, después, lógicamente, pero lo que me preocupa es esto, lo que queda. Lo que queda que, como ven, si esto no se remedia, pronto va a desaparecer. Hay una emergencia. ¿Ya estamos empezando? No, ya llevamos varios años. Perfecto. Me alegro. Porque esto no es tan seguro. Porque yo creo que la imagen de lo que le mostraba en su momento, y lo que conocen, que vean que ustedes que conocían perfectamente el castillo, a lo que tenemos ahora, pues da mucho. Pero además Torre Jimeno no tiene solamente ese castillo, que debemos determinarlo ya definitivamente y convertirlo en algo singular, ese castillo-palacio, ¿vale? Pero al igual que lo tiene Marto, tiene otros. Este es el castillo de la Torre Vieja, que está en el Camino a Fonsanto. ¿Ven la esquina? Redondeada. Vigora también lo tiene. Castillo de la Orden. Bueno, y venimos otro, Torre Benzalá. Torre Benzalá es un lugar estrategísimo, ya se acuerdan ustedes del Interland. Bien, pues este Interland, por desgracia conservamos muy poquitos elementos, pero contamos con ese maravilloso dibujo que nos hizo un arqueólogo del siglo XVII. Si me han jurado, hay cosas que le hacen muy bien y hay cosas que le hacen mal. Al extremo, que piensen que es un clérigo, que está bajo la orden de Moscoso Sandoval, que es el obispo de Jaén, y que a veces quiere meter mártires donde no lo hubo. Entonces se inventa una moneda, se inventa una lápida, porque allí tenía que estar el mártir de turno. Bueno, no. Pero, ojo, claro, en ese intento de demostrarnos pues, esos hechos, dibujó muchísimas cosas. Para mí ha sido mi guía espiritual en Andújar. Porque lo que dibuja en Andújar lo estamos documentando nosotros en la excavación arqueológica. Es decir, que cuando quiere, pum, cuando no. Y él nos dibuja esta estructura triangular.
de la cual, por desgracia, pues solamente se conservan estos elementos. Si me preguntan cómo ha ocurrido el hecho de llegar a esta tesitura, pues muchas veces es el propio expolio del material de construcción el que ha llevado a mover todas estas piedras a otros sitios. Terremotos. Esto como cuando tenemos un cortijo en el campo, le quitamos las tejas, en 3 años tenemos un montón de ripios. Pues, y aquí empezamos a expoliarle y prácticamente queda un poco elementos, ¿no? Aquí está una última fotografía que la hice con Enrique cuando fuimos a ver esta maravilla, y yo le decía que aquí excavando podemos sacar un planta, podemos sacar perfectamente un planta, porque todavía hay elementos que así nos lo dicen. Esto es un trabajo que hizo un antiguo alumno mío, Fernando Lerma, con otros compañeros de la universidad, topógrafos, que hicieron un poco el intento de reconstruir cómo sería esto. Aquí tienen esa imagen. Pero lo que a mí más me congratula es que tenemos la ortofotografía para hacer la lectura parlamentaria de lo poquito que queda. Aquí es fundamental esto para poder ver cuál es la secuencia constructiva de lo que hay en pie y tiene que ir en relación con lo que encontremos debajo, eso está seguro. Después este trabajo va a ser enorme, pero no es la única joya que tiene, ¿no? Aunque es propiedad privada también, esto es un problema. Muchos veces decimos a la administración que tome carta el asunto, porque la administración no puede arreglarte tu casa. ¿Vale? El único alcalde que conozco que ha arreglado prácticamente la casa de otro es el de mi pueblo con el berrueco y además echándole memoria. ¿Vale? Porque se podía haber encontrado con los recursos del pueblo, pero él entendía que por el beneficio público y haciendo lo que dice la ley de patrimonio, que obliga a los propietarios en primera instancia a evitar que se caigan los diques. Si el propietario, por lo que sea, no puede, la administración pública, en segunda instancia hasta el ayuntamiento, tienen que evitar que eso ocurra. Y Javier, entendiendo eso, pues decidió completamente. Bueno, pues con Fuencubierta es una maravilla. El control estratégico que hay, o la alineación que hay entre Higuera de Calatrava, Fuencubierta y Martos, pero es que si miramos para otro lado, vemos Jardinero y vemos las lindes, ¿vale? Tengo pendiente un experimento, lo digo por si mis alumnos antiguos no quieren apuntarse, de montar una fogata en lo alto de uno de estos lugares estratégicos y de noche que se le enciendan, uniendo a cada uno de mis alumnos y veréis, va a parecer la campiña, va a parecer una feria. Que tenemos. Bueno, pues aquí tienen ustedes una maravilla, que además es un punto estratégico que no solamente de la media, porque lo que tienen ustedes debajo, el embarco, con es una torre de época romana, creemos que es de romana republicana, pero bueno, hasta que eso no se cabe, no me ha podido protestar intensamente esa zona. Pero bueno, es otra joya. Fíjense esas ventanas. Desde el punto de vista militar eso es una aberración. Ahí debía que haber una saetera, con una ventana con un parteluz, alcaudete, pliego, Higuera de Calatrava. Hay por ahí un maestre que me llama mucho la atención, que puede estar detrás de todas estas torres, ¿vale? Consecuencia de algún tipo de solventar un problema que tuvieron de alguna entrada y lo estuvieron construyendo o reforzando este tipo de estructura. Sería muy interesante hacer una lectura parlamentar de esta torre para ver la secuencia constructiva que nos pueda explicar las fases. Lo hemos hecho en Higuera de Calatrava, ahora lo verán, y ha sido una pasada. Bueno, pues, esta torre Alcázar, ¿han entrado ustedes dentro? Palomar, pero bueno, el sitio es espectacular. Otro punto estratégico en ese internet, Enzalada, ¿vale? A medida que nos vamos desplazando, vamos encontrándonos con estas maravillas. Se conserva muy bien. Se parece muchísimo a otras torres que tenemos en el otro lado, en el lado del concejo de Jaén, la Muña, es muy parecida a este tipo de torres. Son torres campesinas. Y esta la conocí, porque esta para mí fue una sorpresa. Mi compañero José Luis Serrano, que trabajó en el Pegoducto de Ojimeno, me dice: Juan Carlos, ahí hay una cosa muy rara en el sitio que le llaman los Arcos de las Torrecillas. Y me pasa la información, y fíjense, muy cerquita de Fuencubierta, hay un castillo abajo, que ha pasado muy desapercibido. Bueno, pues José, en su trabajo de protección, así me lo hacía ver. Efectivamente, aquí tenemos Torre Venceda, la segunda parte, prácticamente esperando una casa. Pero ahí no se queda todo. Vamos a la perita dulce, Luis. Porque, ya le decía, atesoran muchas cosas.
Yo no conozco un sitio en la provincia que tenga tal densidad de molinos hidráulicos como lo que tienen ustedes. Algunos de ellos se conservan maravillosamente bien y yo aplaudo y felicito al ayuntamiento de Torrejimeno el que inscribiera ese molino, porque ahora verán, tiene unos problemas muy serios y ya se lo he dicho a Enrique, lo primero que había que hacer como propietario es cerrarlo para que no entre nadie, porque tiene vandalismo muchísimo y el problema es que como muera alguien ahí, la culpa se la va a echar al ayuntamiento, ¿vale? Luego todos los ponemos al bulto, pero allí hay gente que se va a subir, yo qué sé, como caiga alguien en el cubo, se puede matar, se puede matar. Bueno, pues tienen ustedes un patrimonio muy interesante. Ahí tienen uno reflejado en un trabajo que hizo Luis García, un arquitecto que estuvo trabajando con nosotros hace 2 años para concursar con un proyecto al 1,5% cultural. Yo le decía, es muy difícil, porque la convocatoria salió muy tarde y no teníamos documentación y me puse en contacto con Luis García, que es un profesor de arquitectura de la Universidad de Málaga, y Luis, que había publicado un trabajo en Castillo de España sobre el molino del cubo, que había otro más antiguo de mi compañera Irene Montilla y de Juana Cano. Bueno, pues se prestó. Claro, lo que pasa es que los planos, los documentos que teníamos adolecían de muchos problemas. Los planos que se presentan ahora no son los que presentamos en su momento, podíamos presentar ahora ni mucho menos. Me va a sorprender, ¿no? Porque él me explicaba, a base de estos 2 molinos, que le voy a traer algunas imágenes correspondientes. Manuel Anguita también tenía un trabajo muy interesante sobre este tipo de... Esto es una maravilla, esto no está en todos sitios, pero tiene unos problemas muy significativos. El molino del cubo tenía un funcionamiento muy sencillo. Posiblemente en la maleza, en el arroyo de la maleza, haya un azul. Ahí hay una estructura ciclópea muy rara que sospechamos que podrían ser la presa, pero no medieval, puede ser romana incluso. La estructura romana hidráulica la hay por allí también, que podría escoger el agua, desviarla por un caz hasta llegar al cubo. Esto es un sistema muy feudal. El objetivo del agua es mover solamente el molino. Si fuese un molino islámico, que a ver los haylos, el agua saldría no directamente al arroyo, sino que iría a una alberca y empezaría a irrigar una especie de huerta. Aprovecharían perfectamente esa capacidad hídrica de esta forma. Pero esta directamente, lo que le interesa a la orden es la renta que genera la molienda del grano de esta forma. Y mantener un molino es costoso. Hay que mantener las piedras, picarlas, sanearlas, no es fácil. Y cuando viene el año de baja lluvia, el cauce, tendremos que tener cisternones para poder abastecernos, porque estas rentas son muy sustanciosas. Bueno, cuando yo lo vi por primera vez me sorprendí. Y me sorprendió porque, bueno, no había visto cubos, pero no molinos fortificados como este, porque este tiene elementos de fortificación como saetera y elementos que podrían permitir, pues, cerrarlo y convertirse en una torre defensiva, ¿no? Es un elemento más muy significativo y muy superior. Bueno, esta foto no la habrán visto ustedes, está hecho con un dron. Nuestros topógrafos volaron para presentar ese proyecto y tener una idea de lo que hay. Es muy bonito, muy bonito. Esto es muy bonito, muy bucólico. También lo verán en Lopera, Si han estado ustedes en alguna boda en el castillo de Lopera, que había una empresa que se llamaba El Picador, celebraba boda allí. Aquello tenía un ambiente de castillo inglés romántico, que bueno, las fotos allí de novios, todo aquello, muy bonito. El problema de esa hiedra es que está entrando en la mampostería, está rajando. Y además está surgiendo arboleda arriba, lo cual está viendo también lo que son los elementos que cubren esta estructura pétrea, ¿no? Ahí les traigo algunas imágenes de ese vuelo donde se ve perfectamente la configuración y el funcionamiento de esta maravilla, ¿no? El CAF, lo que queda, o lo que fue construido, porque buena parte del mismo se excavó en la roca, se acondicionó para que llegara el agua sin ningún tipo de problema. Que había mucha agua y estaba moliendo, cerraba y desviaba el agua muy sensatamente hacia de nuevo el arroyo. Es decir, tenía una puerta de escape para volcar el agua afuera, no funcionaba, y cuando estaba funcionando el agua que pasaba por el cárcavo salía directamente al arroyo. Si fuese musulmán, le aseguro que aquí había un pedazo de huerta, un espacio irrigado enorme que pues abastecería de productos hortícolas a buen seguro a media provincia. Bueno, estos son los planos que hizo Luis.
para ese proyecto, que se presentó, como digo, pero no logró el 1,5. Y ahora le explicaré por qué lo logró, yo a mi juicio. Bueno, los planos son planos muy sencillos, ahora tendrían una cartografía con la ortofotografía, con estos vuelos, sería maravillosa, pero no podíamos hacer ni idea de cómo había sido esto o cómo se encontraba. Así, en estos planos, pues que yo les estoy explicando un poquito cómo estaba actualmente y cómo podía ser, con esa baranda, con esos elementos de control y de defensa de las saeteras en estos planos. Y lo que entendíamos, ¿vale? Lo que les decía antes, se recoge el agua en el arroyo de la maleza, se va conduciendo a través de una acequia que estaría excavada en la roca, semienterrada, hasta enlazar con la estructura, hasta culminar con ese control riguroso que se lleva a cabo en el aliviadero cuando el molino está parado. Claro, si esto está así, llega un niño, se cae, ya tenemos un problema. Tenemos un problema serio. Cuando lo visité la última vez, antes de que el cultivo, había habido un salvaje, aunque no tiene otro nombre, un salvaje que se había encargado en quitar una serie de piedras de la conducción que allí había. El vandalismo está omnipresente en todos los sitios, pero más lamentable está dentro es penoso, porque allí parte del riesgo que trae las pintadas esas. Ya no digo las que están sobre los rebocos, los rebocos me preocupan, pero las podemos quitar, las podemos limpiar, pero las que están sobre la piedra, pues ya va a tener que poner un chorro de arena potente para que el restaurador pueda darle brillo a ello. Pero se lo decía Enrique, lo primero es cerrarlo, evitar que entre nadie y que haga tropelía, porque la gente va a intentar entrar por el cárcavo. Estas son las imágenes del cárcavo, por ahí salía el agua una vez que accionaba las palas del molino. Estas son las escaleras que permiten subir a la parte de arriba, que como esto no se debe, se va a abrir porque tenemos vegetación encima. Y bueno, está la sala de arriba, donde se conservan todavía las perforaciones que accionaban los mecanismos que activaban y movían las muelas, el control que llevaba el molinero del clima. Pero ven, tiene un aspecto, incluso esta estancia señorial, ¿lo ven? Con esa ventana, balconcito para asomarse, me recuerda los castillos de Canena, Sariote, ¿vale? Los conventos, muchos de los conventos renacentistas que tenemos en esta provincia, ¿no? Y esto sería un poco el estado y cómo se. Aquí tienen ustedes el lugar donde encajaría la torba, aquí estaría la rueda que accionaría y el molinero controlando las acciones desde arriba, desde la plata. ¿Se acuerdan de Porcuna? Aquí tenemos al maestre don Luis de Guzmán, que va a ser el que pues construye esto, y como buen maestre va a dejar su. Esto es mío, aquí está mi escudo. Por desgracia, el de Molino del Cubo se conserva muy mal, pero sin embargo muy bien el de Porcuna. Si lo comparo, aunque la organización es diferente, pero prácticamente el mismo tipo de letra, el mismo tipo de. Estamos hablando de un molino que, como ven, se construye casi en la primera mitad del siglo XV y estamos bien en consonancia con todo esto. Si fuese una zona residencial, los artesonados que tienen ustedes del castillo también lo tendrían aquí, ¿vale? Porque este señor es un señor que le gusta tener espacios de ocio, lúdicos, residenciales muy bien equipados, ¿vale? Pues aquí tienen ustedes la epigrafía que habla de que él lo mandó construir él. Y este señor creo que es el mismo que construyó esto. Esto es Higuera. Así estaba cuando nosotros nos acercamos a verlo. Que los trofeos están blanco y negro, pero así estaba. Y así lo hemos dejado. Pero, ¿qué es lo interesante de esta torre? Pues que, gracias a la lectura parlamentar, gracias al estudio arqueológico, hemos podido ver que a partir de este nivel, la torre tenía una época, respondía a un criterio muy militar, y a partir de ese nivel, responde a un momento más señorial. Y lo vemos en los rejuntados de la piedra, que hacen una serigrafía, hacen unos esgrafiados muy interesantes. Ahora lo van a ver en el interior, ¿vale? Bueno, pues, fíjense la ventana geminada, ¿se acuerdan? De Fuencubierto. En la cabeza no la tenemos. Esto, desde el punto de vista militar, no tiene ninguna lógica. Ninguna lógica. Eso adolece ya un momento en que la frontera está muy calmadita y que estos señores deciden pues, convertir su espacio medieval, sus espacios militares en residencia. Y no sé si logran verlo, pero
los rejuntados que tenemos en las piedras se hacen de tal manera que intentan que se vea lo más mínimo de la piedra. Es como si yo enluzco, pero cuando ya he lucido, raspo para que se vea la piedra. Bueno, ahí hay hojas de acanto, es decir, es una decoración más que militar, que adolece, que indica que allí vive un señor. Bueno, este castillo está muy relacionado con Isabel de Solís, que fue una hija de un comendador, que la cogieron y se lo llevaron a Granada y se enamoró perdidamente el emir de Granada, bueno, que hace su mujer, ¿vale? Y va a ser parte también del debate de la guerra final, la guerra civil final, que fue causante también de la caída del reino nazarí de Granada, ¿no? Este castillo lo asaltaron los nazaríes y hicieron bastante daño. Problemas del molino del Cubo, porque yo estoy viendo unos cuantos, ya ves la hiedra, ¿no? Aparte del vandalismo. Lo que es propiedad del ayuntamiento es el edificio. Le decía a Enrique que para mí, el que no nos diera un 1,5% cultural aquella vez, es que para el ministerio tiene mucha importancia el entorno. El entorno es maravilloso, pero no es propiedad municipal. Donde llega un coche, aparca y recibe, necesitamos un espacio de servicio, un espacio en condiciones, y eso teníamos un problema. Imagínense que este señor, el propietario de la parcela que sea, decide cerrar eso con una valla. ¿Cómo entramos? ¿Vale? Entonces ya le decía a Enrique, tiene que ponerte en conversación con el propietario para ver qué solución se le da. Y está la cosa. Porque si pensamos que, imagínense que va a una excursión de niños, los niños tienen que hacer sus necesidades. ¿Qué los soltamos? Allí en medio del campo. En la Guardia hemos buscado un sistema muy sencillo, y es que en el medio partido de armas, sin ningún tipo de alteración, hemos hecho una piscina. Bueno, se ha hecho una piscina. Los técnicos municipales se lo han hecho, pero una piscina que no se ve. Encima de la piscina están los aseos. ¿Qué pasa? Que todas las inmundicias van a la piscina, una empresa de limpieza saca las limpias y punto. No tenemos que construir un servicio, pero hay que hacer las cosas en condiciones. Hay unas zonas que en ese proyecto se proponían como zona de entorno protegido natural, y de verdad que tienen una belleza impresionante, porque formaron parte de una dehesa. Recuperar todo ese espacio medioambiental es muy interesante. Y el molino del Cubo no iba solo, porque el molino del Cubo, en el entorno hay otros lugares muy interesantes, como este de la Serrezuela, que José Luis también me llamó la atención sobre él. Lo que están ustedes viendo son balneas, son como especie de piscinas. Yo busqué Mentiquium, forrada de mampostería, son antiguas balsas. Es decir, que aquí, actividad hídrica, en época romana también había. Estaba buscando una imagen que, bueno, me puede servir, pero si se fijan, se ve por nada. Tiene una fisura. El molino, impresionante, consecuencia de ese gran portón que se le abrió, consecuencia de ese portón, se le está viendo una fisura que hay que remediar, que hay que cerrar. La propuesta que yo le hacía a Luis es que eso se volviera a rellenar con mampostería, se luce porque eso es una etapa más de lo que fue el molino del Cubo, hay una fábrica de alpaca, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay que solventar esos problemas serios, acometerlos serios, porque si no, entre la hiedra, esa fisura y los problemas que van surgiendo, se nos puede caer esta maravilla. Muy bien. Y no es el único, ¿verdad? Se lo decía antes, porque, claro, si tiramos hacia arriba, pues nos vamos a encontrar con los restos del molino de Alfredo García, que pertenece al Término de Marte, pero también el molino de las ruinas de la Pontezuela, como tenéis en la imagen, o el que desapareció, por desgracia, en torno al puente del Calvario. ¿Vale? Bueno, hay muchos, tenéis muchos molinos, y eso distingue, eso os singulariza, eso no lo tiene cualquiera. Conozco zonas donde hay dos, pero aquí, si nos pusiéramos a dar vueltas, bastante más. Por desgracia, no estaba muy mal, el de los frailes, o el molino de la Huerta Caralejáis, tampoco es que se consigue mucha maravilla, pero bueno, quedan cosas. ¿Cómo funcionaba esto? Lo tienen, ¿no? En principio, los molinos tenían, en una primera instancia,
una rueda vertical que activaba en el cauce todos los engranajes. Luego apareció el molino de Rodezno, que, bueno, en Córdoba hay bastantes ejemplos, ¿no? El propio discurrir del agua movía esas palas, pero el molino del cubo que se crea, se piensa, no es nuevo, es una cosa muy tradicional, se pensaba para zonas muy accidentadas donde no era posible que el agua moviera directamente las palas en el engranaje o artilugio que así lo hacían, ¿no? También tienen puentes, qué pena, porque este puente funciona todavía el cauce. De venga. Hubiese sido porque esta fotografía es impresionante. Es impresionante. Claro, cuando ve esto, dice, leche. Porque en otro sitio, este es del Fuensanta, tuvimos la suerte de participar con unos arquitectos en un proyecto de recuperación, de puesta en valor, se dejó el cauce limpio, se rejuntó, se consolidó. Todavía siguen pasando vehículos por encima. No son puentes romanos, son puentes de lomo de asno, son medievales y son de la orden. Y ahí lo tienen en el escudo heráldico. Los maestres, comendadores que lo construyeron. Pero este es espectacular. El pontón, el arcadete. Espectacular, que tuvimos la gran suerte de seguir un poco la restauración. El problema es que estamos blanquitos, ¿vale? Ya estamos un poquito más negros, ¿vale? Pero el mortero, que a algunos le puede decir que chirría, ahora mismo chirría, pero es que si no se le hace eso se cae, ¿vale? Y el pontón tiene además otra joyita que es el puente de hierro que tiene por encima, más la calzada medieval. ¿Se acuerdan ustedes de la Román, no? Porque voy a terminar con el nuevo. Si estos no somos capaces, los que estamos aquí ahora, de investigarlo para conocerlo, consolidarlo y ponerlo en valor, ¿qué le vamos a dedicar a las generaciones venideras? Nada, una ruina. Sobre todo por un problema. Las leyes están ahí, están para cumplir. Entonces, es muy lógico, muy coherente, y cada vez les puedo asegurar que yo en mi despacho me estoy poco, y sobre todo en el segundo cuatrimestre. Visito muchos ayuntamientos que me están pidiendo asesoramiento, a las pruebas me remito. Hace muy poquito hemos estado 2 veces ya con Enrique aquí, también estuve con Juan Ortega en su momento. Tenéis una herramienta muy de alto valor, que es el PEGO, que bueno, no siempre no tenía aprobado, pero ese documento que hizo José Luis Serrano es una maravilla, porque tiene registrado todo el patrimonio que tenéis. Es que, en fin, yo creo que si Alomar ya en su día fue visionario, la Universidad de Jaén, el área de historia medieval de la Universidad de Jaén, apostó por una línea de investigación que es la poliestética medieval, y a día de hoy, y hasta que me jubile, si me dejan voy a excavar todos los castillos. Me lo dejó mi padre encomendado. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo seguía dando los aplausos. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? No cortéis. Ha hecho alusión y es que o he oído bien, porque ver no veo. Eso sí, no me alcanza a leer, pero de oído tampoco estoy muy bien. Cuando se ha referido a la visita de 1550 de Fray Hernán Chacón, y se ha referido a lógicamente al otro visitador que era un eclesiástico de Porcuna, el prior de San Benito de Porcuna. No he oído el nombre, pero me parece que yo a la vista ahí he visto Calatrava, no sé qué Calatrava. Se lo muestro. No es que se lo muestro. Claro. Para arriba, porque tú tampoco, de memoria tampoco cuando yo vea para aprenderme todos los nombres. Le leyeron bien la cartilla, eso sí se lo digo. Le leyeron muy bien la cartilla al comendador de la Peña. Pero bueno, como ocurría
volví aquí. El año siguiente, con Felipe de visita y estamos en No se la misma. olvida. Claro. Estaba en la misma. No invertían mucho. Aquí lo tenemos. Se llama Don Gonzalo de Calatrava, prior de San Benito. Eso dice el libro de visita. Eso lo dice. El libro de visita puede decirlo, de hecho Pero lo no dice. lo dicen Pero en ese momento, prior de Porcuna, prior de San Benito de Porcuna y Gonzalo era Gonzalo de Calatayud. ¿De? De Calatayud, que era de aquí. Eran dos hermanos, uno fue prior en San Pedro y el otro fue prior de San Benito de Porcuna. Porque escribió, le cambió el nombre. Es que más parecido y entonces que no era más que una Gonzalo de Calatayud. Muy bien. Bueno, el que lo escribió, lo escribió mal. De hecho, les voy a poner una anécdota. En Lopera tenemos una fotografía maravillosa antigua de una epigrafía, de unas inscripciones que había dentro de lo que es la zona más sagrada de la iglesia, que habían sido ocultas debajo de unas capas de cal, y un restaurador que trabajaba con nosotros, Gustavo, para descansar el pobre también, pues se empecinó en que tenían que estar allí. Nosotros la damos por perdida. Él se puso mano a la obra, recuperó, sacó a la luz toda la epigrafía, la comparamos con la fotografía, perfecto. Pero Miguel Recalvente, mi compañero Miguel Recalvente, haciendo una visita, leyendo una visita de la Orden de Calatrava, encontró que un señor, esto que llega, y empezó a ir, qué curioso, y empieza a copiar todo lo que había escrito. Se ha perdido casi, yo diría que casi el 60% de la epigrafía que había allí se ha perdido. Bueno, pues este señor se equivoca y comete varios errores, varias ratas, en que aunque eran muy instruidos, también se equivocaban. O no leían bien o lo interpretaban de otra manera. Esa epigrafía está resaltando uno de los hechos históricos más importantes que tiene la cristiandad, pero no en la Edad Media, en época de Carlos V. Es la conquista de Túnez, en 1525. Tuvo que ser de tal impacto como andaba de Tolosa, ¿no? Tan importante que un comendador en Lopera, haciendo una reforma de su capilla, pone allí que esta capilla se hizo en el año de 1535, cuando nuestro señor el emperador conquista Túnez. Y también le dio cañón, dice que también le dio cañón a los franceses. ¿Vale? Así que pudo ser una rata del que estaba copiando. Sí. No, sí, vamos. Estos Calatayud, Francis, si no me equivoco, son los mismos que están en la oligarquía local. Sí, Aquí recuerdo que son promotores del privilegio de Villagua. Sí, estos Calatayud. vamos a ver, es que ahora estoy trabajando alguna oligarquía y precisamente es que llevo, toda esta semana llevo con los Calatayud. Y lo tengo muy reciente, vamos. A lo mejor hubiese esperado a la semana que viene a meterme con los Calatayud y no me entero del asunto, ¿no? Pero es que, bueno, decir, esta gente vinieron a finales del siglo XV y venían de Ciudad Real y de Almagro. Entonces, y además vinieron con el maestre. Además que lo dice el primero que llega, no me acuerdo del nombre, lo dice claramente, que iba con el maestre, con las tropas del maestre. A usted le pasa como a mí ahora con Alfonso VIII, lo estoy soñando y la andaba de Toulouse. Exactamente, a mí me pasa ahora mismo eso con los Calatayud. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna más? No, darte... El antiguo alumno no pregunta nada. Te tiras de alta, ¿eh? darte las gracias y no, sencillamente hemos iniciado una colaboración gracias a tu generosidad en el sentido amplio de la palabra y que espero poder darte muchas alegrías en un espacio a medio plazo. Pues yo estaré encantado, porque, bueno, no solamente esto, es que si tiramos cronología hacia atrás y empezamos a ver torres romanas, yo le digo muchas veces al alcalde de la Campiña, pero acuerdo, leche, si podéis hacer una ruta de fortificaciones romanas impresionante, si tenéis un elemento bárbaro. En el término de mi pueblo, en el término de Don Jimeno,
tire por donde tire, tenemos fortines romanos, republicanos, imperiales, madre mía. Y eso, en los pegos son muy importantes, porque ahí están sembrados lo que puede ser el estado actual del momento de ese tipo de fortificaciones, que pueden sugerir muy bien, porque acuérdate de la que vimos de la comatilla, pueden venir muy bien para yo le llamo turismo sostenible. El turismo es que viene muchísima gente que viene, va al castillo y se va y no deja nada, sin mierda, sin deja todo lo que queráis. No es sostenible. Para mí el turismo sostenible es aquel que gente de aquí es capaz de desarrollar una actividad profesional, cultural, social, que le lleve a no tener que irse de aquí. Y si eso además redunda en que en este patrimonio se pueda preservar y legar a generaciones venideras en las mejores condiciones posibles, pues hemos acertado. Eso sí es sostenible. Lo que no es sostenible es, como vemos en la televisión, ¿no? O están surgiendo en Córdoba, pancartas, no turistas, iros, no entréis, porque claro, yo soy un habitante de la judería de Córdoba, y voy a tomar un café, y lo que me costaba antes 1 euro, ahora me cuesta 3 euros, porque el inglés de turno pues, está allí comprando o está visitando. Si compra, toma café, porque hay por ahí algunas escenas donde ve entrar un transatlántico de estos de crucero por Venecia y dice, la Virgen, cuando desembarquen toda esta gente aquí. No, estamos, los chavales que estudian con nosotros saben que nos llevamos muchas veces a Medina Zahara. No sé si ahora todos hemos llevado a Medina Zahara, ya para nosotros es un problema, porque vamos con otros alumnos y nos solapamos con un montón de gente que vienen, no uno, si es que en una mañana te pueden encontrar allí 10 grupos de turistas. ¿Medina Zahara está preparada para soportar ese turismo? Yo creo que no, ni mucho menos. La Alhambra lo ha hecho muy bien, ha limitado el acceso, porque si no, que no quedamos en la Alhambra. Ojalá aquí no haya que limitar el acceso, pero que queramos que venga gente, que conozca esto. Y ya se lo anuncio, Ruta de Castillo y Batalla ha cambiado, ahora se llamará Ruta y Batallas, no lleva ruta. Castillo y Batalla del Reino de Jaén. Yo he pedido que se llame de las fronteras del Reino de Jaén, porque la batalla de Bailén no tiene nada que ver con la Edad Media, ni el Reino de Jaén. El Reino de Jaén, la Sierra Segura no era el Reino de Jaén, era el Reino de Murcia. Pero las fronteras sí, y hay una ruta específica de los Calatrava, donde yo ya he pedido que se incorpore Higuera de Calatrava, para cerrar el círculo. Entonces, es que vosotros estáis en el epicentro, estáis en el epicentro. Y si conseguimos Torre Menzolá, Fuencubierta, aunque no sea propiedad municipal, pero si el propietario decide actuar con criterio y seguimiento y se va recuperando, vamos a tener muchísimo entorno de visitar. ¿Vale? Yo creo que es posible. Luego tenemos otras cosas, otras fronteras, la guerra civil, que también tenemos cosas, también tenemos cosas. Que parecía que el frente estaba allí y no, que por aquí también, a verlo ahí. Es decir, que tenemos un patrimonio riquísimo. Ya no le canso más, sino ahora cuando llegue a casa mi mujer me va a decir. A modo de curiosidad, Carlos V pasó por tu opinión, No. Esto es como si, como decimos, ¿pasó el cadáver de Isabel la Católica por Torre del Campo? Eso me lo pregunta a mí como grito. Que sepamos, no tenemos indicio de que por aquí pasará. Pero bueno, hablamos de eso. Pero se hace algo, ¿no?, conmemorativo de... Hay algo, pasó por Mejía. Por Mejía. Mejía pasó, pero es que por Mejía vaya otra ruta. Y habla del Berrueco, ¿no? Bueno, el Berrueco no mucho. El de la ruta se queda mucho más abajo. ¿Vale? Pero bueno, ahí está, una ruta que sigue. Que sepamos. El que le hizo el itinerario pone que pernoctó en Marto. Claro. Pero Marto... Y del Marto sí. se fue para buscar los caminos. Pensa un poquito, vamos a echarle. Y de Marto tiene hasta biche. Pensá una cosa. Pensá una cosa. Simplemente, no te quedes que va a pernoctar en mi pueblo el cadáver de Isabel la Católica sin estar Jaén tan cerquita. Pues a la reina, los de Jaén, en una aldea del concejo de Jaén, las autoridades del concejo van a decir, la reina para acá, y ¿dónde la van a poner? Pues en la catedral o en algún convento, pero la van a meter en la iglesia parroquial de San Bartolomé en Torre del Campo. O en el Berrueco, en la ermita de San Antón.
iban buscando hitos de importancia, eso de sentido común. Entonces, hay veces que nos preguntan unas cosas y digo, ¿tú has pensado lo que estás preguntando? Porque me parece que está muy perdido. Estas cosas, en Sarmiento creo que tienen también una vida puesta que estuvo Santa Teresa y mi amigo Miguel decía que aquí no tuvo tercer y yo que la he visto, estando de al lado. En fin. Muy bien, bueno. Pues te invito a que firmes el libro del exterior. Déjame un bolígrafo que Sí. vengo de San Juan, vengo armado, venga armado. Vengo con mi... Esta era la competencia de la Universidad de Huelva. Bueno. Sí, disculpadme por el retraso tecnológico, lo trataremos de solucionar. Ya le diré yo a mi hijo que instale lo que tengan que instalar. Recordamos de estudio. Tienes amigo, pues bueno, Firmado es. muchísimas gracias. Esto luego la factura. Muchísimas gracias. Tómate, tengo también un detalle de... Y esto por parte de mi compañero y mía. Bueno, nosotros llevamos la revista de órganos desde hace muchísimo tiempo. La colección completaron los 10 últimos números, más el libro de la institución, para que lo tengas. Y Muchas gracias. no tiene nada que ver con lo que se hace en el territorio arqueológico y medieval, pero Bueno, no te creas tú que es fácil también sacar eso delante. Cuesta mucho trabajo. Os lo agradezco de verdad. muchísimas gracias. Y a todos vosotros, pues muchísimas gracias por venir.